¿Recibieron todos el instructivo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y tuvieron tiempo de leerlo? ¿O les fue difícil? Yo alcancé a leer una parte, no alcancé a leerlo todo, pero sí alcancé a leer una buena porción, como unas 10 hojas más o menos. Ok. Bueno, entonces los invito para que antes de que nos ponchen para la foto, entonces vamos a hacer un momentico de oración. Como dice uno, a temperar los ánimos, a calmar los corazones, a sensibilizarlos, a que el Espíritu Santo nos colme, nos ilumine, nos llene de no solamente paciencia, sino sensatez en estos momentos por los que atravesamos. Y vamos a pedir en este día, el día en que recordamos el nombre santísimo de la Virgen, también su protección, que ella, que es portadora de gracia por el Espíritu Santo, nos haga también dignos partícipes y portadores de esa misma gracia. Entonces vamos a hacer el Ángelus para saludar a María en este día y ofrecerle también este humilde y sencillo trabajo en el que nos disponemos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. y habitó Entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu divino Hijo, por los misterios de su pasión, muerte y resurrección, recibamos los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Todopoderoso, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. A ustedes, hijitos. No sé si de pronto Héctor me regala... Perdón, padre. Acaba de Sí, fallecer señor. la abuelita de Ruth. ¿De qué? Acaba de fallecer la abuelita de Ruth, La esposa de Sergio. de la esposa de Sergio. Ok, pues entonces sea un momentico para que hagamos un momentico de oración por el eterno descanso de ella. Acoge, Señor, a tu sierva, infunde tu consuelo y tu fortaleza por quienes padecemos el duro trabajo de la muerte. Concédenos también, Señor, participar de tu gloriosa resurrección, y a sus familiares concédeles el don del consuelo y la fortaleza. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos perdonamos a los ofenden. que nos No nos dejes caer en ofenden, tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Dale, Señor, el descanso eterno
Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. El alma de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Bueno, hijitos, no sé si Héctor me podría regalar pantalla para compartir. ¿Es Señor, posible? ya está habilitado, padre. ¿Esto? Sí, señor. Ok, a ver si puedo. Aquí. ¿Ya es visible? No, señor, todavía no. ¿Todavía no? No, señor. Ya está empezando. Me avisan cuando esté. Todavía no, padre. Ahora sí, ya. ¿Sí? Ya. Sí, si quiere, Sí, señor. padre, le aconsejamos que lo deje en full. Ahí, eso, en pantalla. En pantalla Full full screen. Ok. ¿Ya quedó? ¿Ya ahora sí? Perfecto, se ve súper bien. Ok, hijitos. Bueno, antes de comenzar con las exposiciones, quería que miráramos un poco el tema que me parece fundamental, y es que nosotros partimos de nuestra doctrina, bueno, al menos la doctrina social de la Iglesia, tiene su origen y tiene su fuente en las Sagradas Escrituras. Para nosotros es importante saber de dónde proviene nuestra doctrina, que como doctrina, ojo, no es una ideología. ¿Por qué sabemos que es una doctrina? Porque es una forma de educación. Y recalco la palabra forma. Es una forma de educar, de hacer comprender una enseñanza que vamos a transmitir de modo orgánico y sistemático, y que está articulado y derivado de la divina revelación. O sea, la doctrina de la Iglesia comprende enseñanzas transmitidas de manera orgánica y sistemática, y articuladas y derivadas, por eso digo, articuladas y derivadas de la divina revelación. Y eso quiere decir que va muy consuetudinariamente con el derecho natural, no escrito. Señor, Señor. una pregunta. Cuando usted dice que es orgánica, no comprendo el sentido de ese orgánica. El sentido de la palabra orgánica. Sí, señor. Orgánica significa, hijo, que está en común con unos principios. O sea, no guarda relación con unos principios. La palabra orgánica significa órganos, o sea, pertenece a un sistema. Estructurada. Sí, estructurada, no está suelta. No está suelta. Entonces, eso es la palabra correcta, es esa, está estructurada. Sistemáticamente quiere decir que está ordenada. Y articulada significa que tiene coherencia y coincidencia con unos principios y con unos valores. Entonces, esa es, digamos, que la claridad que hacemos frente a que nosotros no simplemente compartimos una experiencia, sino que hemos logrado entender aquí un curso, hemos tenido en cuenta, por eso es tan importante, hemos tenido en cuenta no solamente la historia, sino la cultura, las costumbres. Y de todo esto emana lo que hoy nosotros conocemos como doctrina, que repito, es consuetudinaria con la divina revelación. O sea que la rige, está en orden a la divina revelación y al derecho natural. Y que no porque no esté escrita en muchas cosas,
no quiere decir que no sea válida, porque de alguna manera rige las costumbres y orienta los hábitos hacia la razón y hacia la razón, a la sensatez y al bien común. Todo eso es para entender que cuando nosotros vamos a enseñar sobre la iglesia, estamos haciendo doctrina. ¿Por qué? Por todo esto que acabo de decir. Entonces, fíjense por qué hemos tocado primero la parte histórica, porque hemos respetado de alguna manera el derecho positivo. En la primera parte de la introducción, por eso hablamos del derecho natural, del derecho positivo, del derecho prescriptivo, porque la doctrina no se basa en tendencias, sino tiene y respeta mucho los procesos históricos. Y por eso es que hemos ido viendo todas estas encíclicas que diagnostican la situación. Por eso era tan importante que entendiéramos qué significa el ver, el juzgar y el actuar. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? ¿Qué es lo importante? Ustedes saben que hay civilizaciones que pasaron. Hablamos de los egipcios, de los babilonios, de los persas, de los hebreos. Son civilizaciones que pasaron, que desaparecieron, pero nos quedó su cultura, su historia. Y eso hace que los pueblos sean fieles a sus ancestros. Cuando uno tiene historia, uno tiene algo en que formar su cultura. Por eso es tan importante, es tan precario cuando una sociedad no tiene cultura, es decir, no tiene ancestros. Y por eso puede manejarse impulsivamente. Si una persona no tiene una raíz paterna, no tiene una raíz materna o se emancipa de ella, es una sociedad sin cultura y respeta todo en nombre de lo que su ideología conforma, y respeta todo. Por eso es tan importante que nosotros nunca nos olvidemos de nuestra cultura, de dónde provenimos, y de dónde provenimos nosotros, cuáles son nuestros ancestros. Nuestro ancestro, desde que fuimos bautizados, nuestro ancestro es la iglesia, una comunidad viviente y una civilización del amor. Mire cómo es de importante tener uno claro estas concepciones, tanto en el corazón como en la razón, para poder leer con respeto, pero con juicio crítico, lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo, que es una sociedad que no respeta su cultura, una sociedad hecha empíricamente y que no hace juicio de valor sobre su cultura, sobre sus antepasados. Cuando uno no respeta a un papá y una mamá, puede suceder todo lo que puede suceder. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina social de la iglesia, miramos que nosotros tenemos un ancestro. Y esto es bonito, cuando uno recibe la formación en la fe, se da cuenta de dónde procede su ancestro. Y al nosotros hablar de pueblo de Dios, que es un pueblo universal, tenemos unas raíces. Y eso es lo que, de ahí vamos a comenzar para entender de ahí en adelante por qué nosotros podemos, basados en esos ancestros, en esa tradición, hacer unos juicios de valor e interpretar, hacer una hermenéutica del mundo actual. O sea, no lo hacemos porque simplemente se me ocurrió a mí,
sino porque leyendo nuestra historia es cuando nosotros logramos entender hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Que eso es lo que no se puede perder en las generaciones de hoy y que se pierde cuando no hay eso, cuando no hay una raíz. Y por eso hay que hacer un juicio crítico de lo que estamos viviendo. Cuando nuestras abuelas dicen, cuando su merced no tiene a Dios en su corazón, que entre el diablo y escoja y haga lo que quiera. Pero cuando nosotros tenemos ese ancestro, qué bueno es saber que no es lo que yo simplemente piense o se me ocurra, sino que mi raíz está fundamentada en un ancestro común que tiene la iglesia. Y ese ancestro común es el reino de Dios. Ese es nuestro ancestro. De él provenimos y hacia él vamos. Y de ahí se justifica todos nuestros axiomas, todos nuestros corolarios y todo lo que nosotros de ahí en adelante vamos a hablarle al mundo. Y lo que vamos a interpretar del mundo. Cuando ustedes van a peregrinación, esto es lo bonito de las peregrinaciones, además de su parte, pues, justa, ¿no? Que es como la parte recreativa de ir a un sitio que no conocemos de pronto. Pero sobre todo cuando uno hace esas peregrinaciones a esos sitios santos, a esas iglesias antiguas, es para recordar nuestra propia historia. Compartir nuestros sentimientos y nuestras enseñanzas. Por eso la iconografía de la iglesia es tan bonita. Porque nos recuerda a nuestros ancestros, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, ese es el corolario, ese es el axioma que hace justo lo que nosotros proponemos como lenguaje universal a todos los pueblos. Es el lenguaje de la iglesia. Y el lenguaje de la iglesia, como ven ustedes ahí en esta primera parte, cuando lean de dónde sale, cuál es la teología de la doctrina social de la iglesia, es esta. Somos herederos del reino del Padre. Y por eso coloco ahí los dos versículos, el 3 y el 10. O sea, nosotros, nuestra manera de navegar y de caminar este mundo está soportada en las bienaventuranzas. ¿Ese es del Evangelio de Mateo, padre, o de qué evangelio Sí, es señor. Es Mateo 5. Ok. Mateo 5. Pueden, si quieren, abrir porque vamos a mirar toda esa parte de la Sagrada Escritura. De ahí partimos, o sea, el origen de nuestra doctrina, y como les planteaba ahí en el documento, si bien heredamos la alianza del pueblo de Israel, recordemos que los hebreos como tal ya como civilización no existe. Pero ¿qué nos dejaron ellos? Una cultura, una historia. ¿Qué aprendimos de ellos? Una alianza. Y eso es lo que nos deja la cultura del pueblo judío, que hoy se maneja como diáspora. Más que como Estado, porque no podemos hablar del Estado de Israel, pero sí podemos hablar del pueblo de Israel, que son, como dice el Papa Francisco, nuestros hijos mayores, nuestros hermanos mayores, perdón. Nuestros hermanos mayores es el pueblo de Israel. Entonces, fíjese que para mí es importante, ¿de dónde partimos? Partimos de la herencia, de la alianza que nos dejó Dios Padre. ¿En quién? En Jesucristo. Yo les escribía en el documento resumen que si bien nosotros partimos de lo que ellos tienen, que son los 10 mandamientos, que eso dio origen
a la Misná, a la Torá, al Talmud y a lo que hoy tiene el pueblo hebreo, los judíos, no hablo del Estado de Israel, sino hablo de los judíos, que es el Halayá, que es el código rabínico que ordena todas las enseñanzas morales y legales de la comunidad de la comunidad judía en el hoy. Que nosotros respetamos eso, pero que entendemos que la gran mayoría de toda esa interpretación de la alianza con Dios está sistematizada y organizada en las enseñanzas de Jesús. Que no nos divorciamos de los hebreos, tanto que compartimos con ellos el primer testamento, o lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, sino que al contrario, fieles intérpretes a la alianza de Dios, entendemos que el Señor Jesús, como lo dice en el Evangelio de Mateo, en el versículo 17, no viene a abolir la ley y los profetas, sino a hacerlas cumplir y sobre todo llevarlas a su plenitud. Ese es el comienzo para nosotros de nuestra, si lo podemos llamar, nuestra jurídica forma de respetar la ley. Respetamos la ley tanto que no solamente la cumplimos, sino que la llevamos a la plenitud. Ese es el pueblo de Dios, llamado comúnmente la Iglesia Universal. Por eso, así tenga usted el idioma que sea, esté en el estado que esté, en la situación geográfica que se encuentre, usted vive como pueblo de Dios, porque es un pueblo universal. ¿Qué lo orienta en su corazón y en su razón? El reino del Padre. Y proclamado en el Evangelio de Mateo, con las bienaventuranzas. Y como ven ahí, es la raíz de todo bien, y porque ellas encarnan la razón de los hijos. Como dice el Papa Francisco, hemos sido primeriados en el amor. O sea, si nosotros miramos cuál es tu padre es Dios. ¿Cuál es tu raíz? Por el bautismo, Dios. Ese es tu raíz. Y de ahí salen tus costumbres, tus hábitos, tus comportamientos, tus actitudes y tus maneras de vivir y de actuar. Entonces, ¿qué nos genera esto? Que la intención nuestra no es nuestros deseos, no es nuestra manera particular de interpretar la vida, sino que nuestra intención está forjada por el Espíritu. Ahí está la clave. Nuestra intención está forjada por el Espíritu. Y nuestra manera de actuar es en justicia. Es en justicia. Las obras de la iglesia siempre serán justas, o las obras del pueblo de Dios siempre serán justas. ¿Por qué? Porque nuestra opción de vida es por los valores del reino, que superan cualquier constitución política de un Estado. La superan. No la cancelan. No van a abolirla. Es tan perfecta que está por encima. La planifica. Entonces, si nosotros abrimos el capítulo 5 de las bienaventuranzas, nos damos cuenta que no es simplemente un código, como hablar de la Constitución Política Colombiana o hablar del Código de Derecho Civil, no. Es una constitución tan profunda que orienta no solamente, mire aquí, nos hace a todos portadores. Entonces, uno lee las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza?
arranca en el versículo 3, ¿cierto? Los humildes. En el versículo 3, ahí arranca la primera bienaventuranza. Pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Entonces, mire el dativo. El dativo es algo de dar. O sea, no es por usted ser persona, sino que el hecho de ser hijo del Padre ya lo hace portador. ¿Qué? ¿Usted es portador de qué? De la pobreza. Mire lo interesante. Usted es portador de la pobreza. El ser hijo del Padre lo hace portador. Eso es como si cuando usted lo bautizan le entregaran ese regalito. Te voy a hacer pobre. Ese es el regalo. Por eso es un dativo de relación. Y por eso digo que es un dativo. Dan, un dativo que me hace relacionarme. El ser hijos de Dios nos hace pobres. ¿En qué? En el espíritu. En el espíritu. ¿Cierto? Nos hace pobres. ¿Qué significa hacernos pobres? Primero, nos hace tomar conciencia de que no somos autosuficientes. Es decir, no somos Dios. El pecado de Adán y Eva. Y segundo, el ser portadores de esa pobreza nos hace vivir en necesidad de los demás para vivir y para crecer. Nos hace ver que el otro es necesario, que no es ni un objeto para mí, ni un sujeto usufructo para mí, sino que el otro me necesita y el otro necesita de mí. ¿Para qué? Para vivir y para crecer. ¿Cómo es de fundante esto? Eso es la conciencia del espíritu. Nos quita la soberbia, la arrogancia de pensar de que somos autosuficientes y nos hace vivir en necesidad, en constante necesidad del otro. Y si yo tengo necesidad del otro, no tengo ni por qué agredirlo, ni por qué destruirlo, ni por qué dañarlo, ni por qué difamarlo, ni por qué acabarlo. No, el otro necesita de mí y yo necesito del otro. El segundo valor fundamental es que si no somos autosuficientes, dependemos de alguien. Y esa dependencia es de un padre. Y por eso tenemos, repito, tenemos nosotros el orgullo de decir que tenemos historia. Es decir, nosotros tenemos un ancestro. Un ancestro. Y entonces, esa dependencia nos hace buscar por esa necesidad y esa dependencia nos hace buscar a ese que es padre. Entonces, el deseo de padre es el deseo de justicia, y eso es lo que vamos a desarrollar en todas las bienaventuranzas. ¿Por qué hay un deseo? Porque no está el padre, está la ausencia del justo. Hay una relación de interrelación e interdependencia sana, no solamente con el ancestro, con el padre que es nuestro ancestro, sino con los demás pobres. Hay una relación de interdependencia. Dependemos los unos de los otros. Entonces, analicen ustedes los dos versículos de inclusión. El versículo 3 de las bienaventuranzas y el versículo 10. Entonces, si uno lee el versículo 3, dice,
Bienaventurados, o sea, dichosos los pobres de espíritu. Y la bienaventuranza décima dice, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Entonces, esos dos versos incluyen el resto que están metidas entre esto. Las incluyen. Y fíjense que aquí comenzamos a entender qué significa la palabra justicia, sin la cual no puede entenderse ni el derecho ni la ley. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa la justicia? Y entonces miramos el versículo 6 y el versículo 10 de esas bienaventuranzas. Y fíjense que el versículo 6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué interesante esto, miren. Bienaventurados los que tienen, o sea, los que buscan como si fuera la comida de cada día, la justicia. Bienaventurados ellos. Y la décima lo dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dense en cuenta que lo que articula el ejercicio de una persona, de una comunidad, es obrar en justicia, de lo que estamos hablando. Y si yo no conozco qué es justicia, pues mal haría en decirles a los demás que la hagan. Y por eso es que vemos una cantidad o una proliferación de voces, hoy por hoy con lo que está pasando, de personas que no están pidiendo realmente justicia, sino que hagan lo que ellos quieren que se haga, que es diferente. Cuando yo tengo errado el concepto de justicia, puedo colocarlo para darle afirmación a una idea, a un concepto personal o a un juicio que a veces es errado de lo que yo quiero que me den. Y lo digo para darle seguro y para darle firmeza a mis cosas, dice, es que no es justo, es que no me hacen justicia. Pero ¿usted sabe qué es justicia? Seguramente no. Entonces, mire cómo es de interesante de dónde partimos nosotros para hacer un juicio de valor sobre qué es la justicia. A ver si la persona que me está pidiendo justicia está en lo correcto, pidiéndome lo que corresponde. Y porque la intención, fíjese tan importante, la intención no viene de mis deseos, de mis caprichos, sino la intención viene de alguien más allá, con autoridad para hablarme de justicia. Y por eso digo que cuando la conciencia está aplicada al espíritu, se puede hablar de justicia. Cuando no está aplicada al espíritu, simplemente es un deseo o un anhelo personal o colectivo, pero no necesariamente es justicia. Entonces, miremos la siguiente diapositiva. ¿Ya quedó ahí? ¿Me confirmas, Héctor, por favor? Sí, padre. ¿Ya está? Ya se ve, sí, señor. Listo. Entonces, miren, yo esto está ya en el documento que ustedes tienen. Simplemente que yo lo hice como mapa conceptual para que entendamos claramente de dónde proviene nuestra argumentación. Como les decía, muy diferente es argumentar, muy diferente es a opinar. ¿Por qué el argumento se debe escuchar? Porque la opinión debe respetarse, pero no considerarse como un juicio de razón. Una opinión se considera, se respeta, se escucha, pero sobre ella no hay necesidad de hacer un juicio de razón. En un argumento sí. Entonces, la justicia, mire cómo es de importante, reitero, hijitos, entender el concepto de justicia, ahora que se está viendo las cosas que se están viendo.
Entonces, para la iglesia hay una justicia que se atribuye al hombre en razón del derecho positivo. Ya hay una justicia que se atribuye a Dios en razón del derecho divino, del derecho natural. Y pensemos en la persona humana. Hay una responsabilidad de Dios, que es el justo por excelencia, para aplicar la justicia. Y por razón, si yo entiendo la justicia de Dios, también me atribuyo el derecho de aplicar la justicia en mí mismo y en la colectividad. Entonces, ¿cuál es la justicia en razón de las bienaventuranzas del reino? ¿Cuál es la justicia que se atribuye al hombre? Entonces, fíjense primero el dativo de relación. Si eres justo, eres bienaventurado. Si eres justo, eres bienaventurado. Lo demás no incluye. O sea, es excluyente. Si no soy justo, pues no soy bienaventurado. Pero como aquí la premisa es excluyente, es si soy justo, es porque soy bienaventurado. Ese es el dativo de relación. Entonces, miremos lo que significa, miremos las bienaventuranzas. Miremos la bienaventuranza 5 del versículo 5 y la bienaventuranza del versículo 6. Y yo la leo acá. Entonces, dice, bienaventurados, estamos en función de la justicia. O sea, justo es el que llora porque será consolado. Y justo es el que tiene hambre y sed de esa justicia. ¿Qué significa eso? Que es la actuación del hombre en conformidad con lo que Dios quiere. Y como Dios es justo, ¿qué quiere el hombre para ser justo? Entonces nos vamos a los versículos 21 al 48 de ese mismo capítulo. Jesús amplía estos conceptos. Jesús amplía estos conceptos. Y mire cómo dice él, se ha dicho, pero yo les digo, se ha dicho, como el derecho prescriptivo nuestro, se dice que haga esto, pero yo les digo que hagan esto, porque es el obrar del Padre. Entonces nos comienza a decir, no matarás, y aquel que mate sea reo ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame, mire aquí donde va, dice, pero el que llame imbécil a su hermano será reo ante el juez. Y que el que le llame renegado será reo ante la justicia divina. Entonces, mire cómo del versículo 5, del versículo 21 al 48, Jesús hace una explicación profunda ¿de qué? De los 10 mandamientos. Y dice, mire, esto le decía esto le decía la ley mosaica, pues ahora yo les digo que. Y en el versículo, en el capítulo 7, versículo 21, nos dice lo mismo. Entonces, si uno va y lee allá, dice lo siguiente. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. O sea, aquí se elimina la hipocresía. En la justicia de Dios no puede haber hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es que yo puedo decir o simular que hago esto con las palabras, pero no lo cumplo.
La hipocresía puede ser de una sociedad que se llama a sí misma moral, pero que no actúa según la moral. Y que se puede escudar o justificar en muchas cosas. Y mire lo que dice el versículo 24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí explica toda la parábola de cómo se debe cimentar los derechos de una persona sobre sus deberes, antes que sobre sus derechos, sobre sus deberes. Cuando una persona no tiene un corazón ordenado, disciplinado, coherente, puede simular que es justo, pero no lo es. Cuando nosotros no dejamos que nuestra conciencia sea ordenada o disciplinada u orientada por la palabra de Dios, que entre el diablo y escoja. Y por eso concluye con esa sentencia del versículo 48, en el capítulo 5. Sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Que termina en el capítulo 5, versículo 40. Con eso engloba todo. Y miren de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Y entonces, ¿qué es el deber? ¿Qué es la justicia que se le responsabiliza al hombre? Entonces, en el versículo 9 lo dice. Bienaventurados, ojo con la palabra, los que trabajan por la paz. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es para Mateo trabajar por la paz y qué significa que una persona trabaje por la paz. Y eso se va a ver más ampliamente en el resumen que está ahí, que lo tienen ustedes ahí, que lo veremos más adelante. La paz no es solamente ausencia de conflicto. Y miren cómo es de peligroso frases incendiarias, palabras desacomedidas, juicios de opinión y no juicios de argumentación. Y cómo puede una persona desde una posición o desde un lugar incendiar con sus palabras y con sus declaraciones a una comunidad, a una sociedad. ¿Cómo puede ser de dañinas unas palabras malintencionadas o maliciosas? Por eso dice el Señor, bienaventurado el que trabaja por la paz. ¿Qué concluye en todo esto? Mire, esto tiene un aspecto personal y un aspecto colectivo. Primero, un desarrollo integral. ¿Qué busca la paz? ¿Qué busca? Un desarrollo integral. Y aquí es importante entender que al pueblo no se le debe solamente pan y circo. Al pueblo se le debe educar. Y se le debe educar en la sensatez. Se le debe educar en el sentido común. Se le debe educar en los valores. Si no es creyente en la ética, con mayor razón si es creyente en la moral. Todo aquello a lo que tiene derecho humanamente. ¿Y qué es lo que tiene derecho humanamente? A desarrollarse integralmente. Integralmente. Y si quiere ser perfecto, además de crecer en lo humano, debe crecer en lo espiritual. Fíjense que están conectados, tanto el desarrollo integral que concierne lo humano, como lo espiritual. Llámele lo psicológico, llámele también las partes emocionales, llámele sus deseos, llámele sus pasiones. Y ello, ¿qué consecuencias tiene?
que la persona se debe ajustar a los valores evangélicos. Y pasamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Y en el capítulo 10, como dice ahí, versículos 34 al 39, nos dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, primer axioma, primer corolario. No piensen que he venido a traer la paz en la tierra. Mire lo interesante. No he venido a traer la paz, sino la espada. ¿Y cómo es importante esto? ¿Por qué hijos? Porque un hijo hoy que no es capaz de reconocer sus tradiciones, y respeta a sus ancestros, es hijo de nadie. Es un hijo de nadie. Hace lo que le provoca, hace lo que quiere, lo que siente, se deja engañar. Cuando yo no respeto mi sangre, hago lo que quiero, lo que se me antoja. Entonces, por eso el Señor dice, mire, la paz me va a enfrentar contra lo que soy, no contra lo que quiero ser. Porque una cosa es lo que yo quiero ser, y por eso las ideologías de género, una cosa es lo que yo quiero ser y una cosa es lo que realmente soy. Por eso el Señor dice, esto me va a confrontar, los valores del reino me confrontan con mi ser. Con mi ser. Y sigue diciendo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es una confrontación, o sea, a mí, si yo respeto lo que soy, de dónde vengo, quién soy y para dónde voy, eso me va a confrontar con mis propios conceptos. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí. Entonces, fíjense que los valores del reino me van a confrontar. Me van a confrontar. Uno mira, si volvemos a las bienaventuranzas en el capítulo 5, el Señor lo recuerda en los versículos 10 y 11. ¿Y qué nos dice ahí? Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan, y alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande. Porque así también hicieron con los profetas, que también los persiguieron. Entonces, miren, hijos, cuál es la fundamentación teológica, cuál es el derecho natural, divino, por el cual nosotros sustentamos, argumentamos los comportamientos individuales y colectivos del pueblo de Dios y que deben revertir en coherencia con la comunidad humana. Entonces, sigo aquí con perdón que creo que me pasé. Entonces, miren desde dónde se construye la justicia social. Y partimos de la bienaventuranza que dice, bienaventurados los constructores de paz. Entonces, ¿quiénes son los constructores de paz? Los que se comprometen activamente en la construcción de la paz. ¿Correcto? No los que tienen un temperamento pacífico. Eso está acá en el documento que usted nos envió. Perfecto. Entonces, fíjese que ahí comenzamos a desarrollar toda la propuesta que emana, perdón, me devuelvo aquí un poquito, toda la propuesta que emana de los valores del reino.
Entonces, mire, cuando nosotros realmente creemos ser constructores de paz, tenemos que primero inculcar los valores del reino. Y vamos a ver que todos los valores del reino no solamente están en la ética del derecho positivo, sino que están por encima, planifican el derecho positivo, porque son los valores del reino. Y porque además de mantener una sana interrelación e interdependencia con los demás, nos hace depender de un supremo legislador que es por calificativo justo. Justo. O sea, él no se equivoca porque no está ahí para cumplir la ley. Él es la ley. Es la ley. No solamente es legislador, sino que también es juez. ¿Y cómo sabemos? Su justicia es misericordia. Entonces, ahora sí me remito a esta parte. Todo esto que yo estoy haciendo aquí está todo en el documento que yo le resumí. Por eso era importante que lo conociéramos. Entonces, fíjense que a mí me quedó pendiente algo que lo voy a trabajar. Me devuelvo nuevamente al segundo cuadro, y es que trabajé la justicia atribuida al hombre, pero aún no hemos trabajado la justicia atribuida a Dios. Y es la dimensión salvífica de la justicia. O sea, además de interrelacionarme, además de hacerme crecer y desarrollar integralmente como persona, la justicia de Dios va más allá. Por eso digo que no solamente planifica la justicia humana, sino que apunta a algo más allá. Y es la controversia de Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, y es que la ley por sí misma no salva. La ley no salva. La justicia de Dios sí. La justicia de Dios sí. Por eso es, repito, hijitos, tan importante cuando vamos a construir sociedades. Vamos a hacer proyectos sociales con un beneficio no solamente económico, sino integral de la persona. Y está la clave de los proyectos sociales, que no solamente deben constituir un bien económico de progreso, sino también una construcción social integral de la persona humana. Proyecto social de la iglesia es fundamental que a la propuesta económica de bienestar común, de progreso, debe estar incluido el desarrollo integral de la persona, porque de lo contrario se cae todo. Cuando no hay valores en la persona, se puede corromper el corazón. Se corrompe la mente. Cuando el dinero, y por eso van a ver ustedes más adelante, que es lo que va a decir Pablo, una cosa es Dios y otra cosa, y lo dice también Mateo, una cosa es Dios y otra cosa es el dinero. No podemos servirle a los dos. Son excluyentes, que está más adelante en el documento. Pero apliquémosle el sentido común. Proyecto social debe incluir dentro de su presupuesto organizativo, orgánico y sistemático, el desarrollo integral de la persona. De lo contrario, fracasa. Porque no se puede servir a dos hombres. El dinero o el bien económico no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio. Y el bienestar social no incluye solamente el bienestar material, sino el desarrollo integral y espiritual de la persona.
ahí hay unas palabras claves para cuando comencemos a formular proyectos sociales. Las personas deben formarse integralmente, de lo contrario, ese proyecto no va a culminar exitosamente. Listo, entonces me regreso nuevamente. ¿Cuáles son las bases de la justicia social, de la doctrina social de la Iglesia? Entonces, los que trabajan por el desarrollo integral de las personas y de las colectividades. Y recalco la palabra integral. No es solamente hacer plata. Y hay que deconstruirles el presupuesto con que muchos campesinos, con que muchas personas entran a hacer sociedades cooperativas. Si no apunta al desarrollo integral, no es que yo soy bueno, es que yo no mato a nadie, es que yo no robo. No, señor. Eso no es suficiente. Recuerden lo que yo hablaba de los versículos incluyentes del versículo 20 al versículo 47. No puede excluirse eso. Es que no es suficiente que usted no mate y que no robe. Debe estar incluido dentro de los estatutos un código moral de comportamiento. Padre, una cosita. Señor. Cuando usted menciona que las personas deben formarse integralmente, está dirigido a esa formación de valores, de conocimientos, de oficios, ¿frente a qué debe formarse integralmente? Correcto. Entonces, cuando una persona quiere hacer una sociedad, una empresa, no debemos intuir que debe tener una conducta moral. Debe formarse dentro de esa conducta moral. No debemos intuir que es bueno. No se intuye. Hace parte del estatuto orgánico de la sociedad. Entonces, cuando nosotros hacemos o presentamos proyectos, no se debe intuir que la persona es buena. Se le debe formar en la rectitud. Y por eso está integrado toda la propuesta evangélica. Esto está inclusive ampliado en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, en las cartas católicas, que es la carta del apóstol San Pedro, en la carta del apóstol Santiago. Esos son conductas morales que no se deben intuir que las saben. Deben hacer parte del estatuto orgánico. Y vamos a ver que no por el hecho de estar aquí plasmadas son estrictamente confesionales. Son de regularidad y régimen ético. Por eso digo que no puede ser una sociedad hipócrita. No puede pretender simular, sino practicar. No puedo decir que soy moral porque hablo de ética, sino porque la vivo. Entonces, a eso se refiere Dios. Los planteamientos no pueden quedar simplemente como una opción. Fíjese que para nosotros es claro que cuando miramos las bienaventuranzas, si bien es un dativo, no quiere decir que no sea un programa de vida. No quiere decir que no sea un programa de vida. Mire, me devuelvo otra vez. Es una opción. Y una opción implica decisión. Entonces, no sé si quedó aclarado, hijo, la pregunta. Sí, señor, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía, hijos, miren, la justicia social busca tomar la iniciativa
de la reconciliación. No podemos partir de una intención simplemente, sino de un hecho efectivo, concreto, que es arreglar conflictos. O sea, no puede haber un progreso personal y colectivo mientras no se acerquen mientras no se acerquen las posiciones. Y para eso se requiere establecer condiciones favorables para desarrollar la persona en humanidad y en espiritualidad. Si no somos confesionales, hay que entender que la espiritualidad se refiere al ser de la persona. Si yo llego a una empresa con el ánimo simplemente de enriquecerme, la espiritualidad falla, porque no es el propósito. Y por eso, fíjese que hay sociedades que fracasan. ¿Por qué? Por el mal ejercicio o el desconocimiento de la ética, en el caso de los no confesionales, de la moral, en el caso de los confesionales. Es intuir o creer que lo saben. Una justicia social implica el acceso, ojo, a todo aquello a lo que tienen derecho. Y ojo, ¿para qué? Para desarrollarse en todas las dimensiones de su humanidad. Y aquí me parece importante este último referendo. No por el hecho de buscar la paz se puede hacer a cualquier precio. Y hemos visto en la experiencia, no solamente nuestra, sino de otras partes, que no por el hecho de buscar la paz se debe hacer compromisos con la impunidad. No por el hecho de buscar la paz se debe dejar de hacer justicia. No se pueden hacer concesiones con el delito en el caso civil, con el pecado en el caso confesional. No se pueden hacer concesiones con el delito. Y la reconciliación, que ustedes lo vean en el cuadro anterior, implica reparación. Porque si no hay efectiva reconciliación es porque la persona simplemente no se arrepintió. Y si no se arrepintió, el problema sigue. Cuando una persona roba, la reparación lógica y de sentido común, ¿qué es? Cuando una persona roba... Devolver lo que robó. Correcto, hijos. Correcto. No puede ser perdón y olvido. No. Si la persona robó, debe devolver lo robado. No es simplemente perdón y olvido. Por eso digo que la paz no puede hacerse a cualquier precio. Fíjense ustedes en el tratamiento me voy a meter en un ámbito personal, que seguramente lo están viendo ustedes en moral individual, en moral personal, y es el problema de las mujeres que abortan. ¿Cómo se maneja la reparación? ¿Qué tiene que hacer una mujer que aborta para intentar reparar el costo de una vida? No es perdón y olvido, porque si usted le preguntan a una mujer que abortó, la conciencia siempre se lo va a estar recordando. Siempre. Entonces, ojo con eso. Esa pregunta se la dejo al padre de moral, que él con mayor razón les responderá eso. Por eso decía aquí que es importante para la justicia social no sacrificar el compromiso con Jesús y con los valores evangélicos. Padre Carlos. Señor. Una pregunta. A la luz de todo esto de la justicia social que usted nos ha expuesto hoy,
Sí. Desde el seno digamos, del presbiterado, ¿sí? Sí. ¿Cómo se interpreta el acuerdo de paz logrado por el gobierno de Santos y la guerrilla y la famosa Justicia Especial para la Paz? Mire, hijo, leámoslo desde lo confesional. Cuando el Señor le ofrece perdón por sus pecados, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Él tuvo que haber pasado primero para que el Señor le ofrezca su perdón. Recordemos, vamos a la parábola de la famosa parábola del Padre Misericordioso. ¿Qué pasa con el Hijo? ¿Qué hace el Hijo antes de acercarse al Padre? ¿Qué le sucede a él? Allá, a él, como hijo descarriado. ¿Qué le ocurre? Se arrepiente. Dice textualmente, el texto no lo he abierto aquí, pero dice textualmente, tomó conciencia, reflexionó. ¿Sobre qué? Sobre el mal que había hecho. Yo pregunto frente a lo que usted me pregunta, el victimario reflexionó, tomó conciencia, porque cuando uno toma conciencia y reflexiona, ¿qué hizo el Hijo? ¿Qué dijo el Hijo? ¿Qué dijo? La expresión de Hijo es muy clara. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ojo a lo que acabo de decir, no merezco que o sea, no te estoy pidiendo derechos. No te estoy pidiendo derechos. Te estoy diciendo que como la embarré, si me puedes, trátame como un esclavo. Si me aceptas, trátame como un esclavo. Fíjese el juicio de razón de este hijo. Yo lo traslado a lo mismo. ¿Estas personas se arrepintieron? ¿Yo pido una curul? ¿O realmente entro como cualquier ciudadano a trabajar para ser una persona de bien y cumplir como cualquier obrero? No que me den subsidios, sino como cualquier obrero, a trabajar y a producir por este país. Ojo con los presupuestos. Por eso me voy al ámbito confesional. Mire el juicio. ¿Por qué el Padre lo recibe con los brazos abiertos? Porque hay una persona que se acerca ahí realmente arrepentido. Realmente arrepentido. Y si usted está realmente arrepentido, ¿qué es lo que hace el Padre? Le dice, no necesito que seas esclavo. Quiero que seas mi hijo. Y por eso le da mire todas las concesiones que le entrega. Entonces, haz tú el juicio de lo que me preguntas. Haz tú el juicio de valor. ¿Realmente hubo arrepentimiento? ¿Realmente están en disposición de reparar? ¿Realmente reconocieron lo que hicieron? ¿Realmente se van a poner no al principio de la fila, sino al final? ¿Eso lo tiene el acuerdo de paz? No lo sé. Hagan ustedes el juicio de valor. ¿Listo, hijos? Padre, una cosita, no sé si entendí mal. Mencionó ahorita algo que no es solamente, no es pedir perdón, porque ahí siempre queda, no sé, no es perdonar, porque ahí queda que no se puede olvidar o algo así, no entendí bien, que no es perdonar, porque no se puede olvidar lo que se hizo, o algo así, no entendí bien, Padre, no sé si me entiende lo que quiero preguntarle. Es que el perdón significa oportunidad de enmendar. Cuando uno se siente agradecido, fruto del perdón, el juicio moral y ético personal, el juicio de la razón, me indica que sin que me lo digan, ¿yo qué debo hacer? Cuando a mí me perdonan y no me condenan como merecería que me condenaran.
esa gratuidad intrínseca del perdón, ¿a qué me debe llevar a mí? ¿A olvidar? ¿O a qué me debe llevar, hijo? A enmendar, Padre. Correcto. O sea, la gratuidad es la que me impulsa, hijos. O sea, de yo no verme en una cárcel, de yo no verme, no sé, con otras cosas, que es lo que hace la ley punitiva, ¿yo qué hago? Enmendar, reparar, no es olvidar. Pregúntele usted a una mujer que aborta, ¿qué se dedica a hacer después de que toma conciencia de lo que hizo? ¿Qué se pone a hacer? ¿Qué se pone a hacer? ¿Ustedes qué creen? Yo les digo una frase. Una persona que reconoce que aniquiló una vida, de ahí en adelante, cuando toma conciencia, ¿qué hace? Defender la vida. Valorar la vida, sí, valorar De la ahí vida. en adelante, a lo único, su única prioridad es defender la vida. Como tenga que defenderse, con los débiles, con los que no tienen posibilidades de defender, se dedican de ahí hasta que respiren por última vez en este mundo a defender la vida. Eso se llama reparar. Entonces, fíjense, ese mismo ejercicio confesional, llévelo a la ética. Que a usted le digan, mire, no lo castigo 50 años metido en una cárcel, sino le digo salga, ¿usted a qué sale? Si le dice, mire, ya no va a estar en la cárcel, ¿usted a qué sale? ¿Ven, hijos? ¿Sí me hago entender? Sí, claro, padre, pero eso es un riesgo, ¿no? A veces está tan enmarcado la delincuencia que es muy difícil o las oportunidades no se dan y vuelve a reincidir en lo mismo. Es una ¿Y por cosa qué cree que muy... pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso, hijo? Porque quizás no ha aceptado ese perdón, esa nueva oportunidad y no tiene otra visión, no sé, no quiere cambiar de vida, sigue en lo mismo. Ustedes, hijos, Y pues eso, esas reclusiones o que los meten a la cárcel y cumplen la condena, pero salen a hacer lo mismo que han hecho, porque no saben hacer otra cosa y no hay quien o no hay oportunidades, no sé, es algo tan... mire, perdón que lo interrumpa, hijito, cuando usted entra a una cárcel, hay un epitafio, bueno, yo digo que es un epitafio porque eso no se cumple, pero aparece ahí en la entrada, dice, entra el delincuente, sale el hombre. ¿Cuál es el problema fundamental? Que no hay reeducación, que la cárcel es simplemente un encierro, no un lugar para que la persona se resocialice. La palabra social, su antónimo es antisocial. ¿Qué tiene que hacer esa persona que es antisocial? Aprender a socializarse. Tiene que haber una reeducación del hombre, una reingeniería, si podemos de alguna manera entender esa palabra. Hay que hacerle reingeniería mental para que esa persona se cumpla eso que aparece ahí. Entra el delincuente, sale el hombre. Ahí comienza el problema. Si en la cárcel no hay un proceso serio de reeducación sobre el hombre delincuente, pues el hombre delincuente sale a hacer lo mismo porque lo único que fue es privado de su libertad, pero no resocializado, ¿cierto? No reeducado. ¿Preguntas? Bueno, entonces, miren, ¿qué horas tenemos? Faltan 5. Bueno, me parecía importante, yo les voy a pedir el favor, hijitos, si quiere ya me puede sacar un momento de
esas diapositivas, por favor, hijo. Padre, tiene que darle en la parte superior, decirle dejar de compartir. Si está en inglés, Ok. stop sharing. Listo, Eso. ahora sí. Bueno, a mí me falta otra parte. Pero yo creo que haya podido, me falta todavía la dimensión salvífica de la justicia. Es importante que miremos con un experto, un experto, digamos que para mí Pablo es como un legislador. Por eso dicen que venía de Gamaliel. Es un hombre muy erudito, conoce la ley. La ley judía era más complicada que la nuestra. Eran como 600 y punta de normas. 613. Exactamente. Es más complicada que la nuestra. Porque ellos tenían, yo les había dicho a ustedes, mire, ellos fuera de la Torá tienen el Misná, tienen el Talmud, y fuera de eso tienen el Halayá, que es la literatura legal, y fuera de eso tienen el Misná Torá. Es como nosotros tener aquí todo esto, ¿no? Que la Corte Constitucional, que la Corte Suprema de Justicia, que todo ese vericueto jurídico es muy complejo. Donde aquí los legisladores son bien interesantes como los jueces para manejar eso. No quiero hacer un juicio en este momento con ellos, porque no me corresponde. Pero por eso quiero que veamos a Pablo, porque Pablo va a mostrarnos, se va a meter, él lo conoce. Por eso digo que yo admiro a Pablo, porque Pablo es un erudito de la ley. Es como hablar hoy ahorita con un constitucionalista. O sea, te habla de la ley. Entonces Pablo nos va a mostrar cómo es de importante que aprendamos a ver desde la ley el valor que tiene. Y cómo, él lo dice muy clarito, sobre todo en la carta a los Romanos, él habla de la ley maldición y la ley pecado, que es tal cual lo que sucede hoy. Y por eso no la quiero dejar por fuera. Porque hay gente que se escuda en la ley para pecar, o para transgredirla, o para volverla impune. Y los ejemplos ustedes los ven todos los días. Recientemente, ustedes lo ven. Cómo la gente se escuda en la ley para hacer lo que quiere, lo que le provoca. Y además, convertir a un perfecto villano en un héroe, que es lo más deplorable y lo más triste, no sé cómo llamarlo, lo más triste de esta sociedad es que conviertan a un perfecto villano en un héroe. Y además le digan al que quiere aplicar la ley, lo conviertan en un proscrito. Por eso quiero que miremos esa parte, si lo alcanzamos a ver, creo que hoy no, lo alcanzamos a ver un momentico en la próxima clase, alcancemos a ver esa parte, cuál es la dimensión salvífica de la ley. Y Pablo le repito, para mí Pablo es el erudito por excelencia, porque él conoce la ley, es un jurista, y por eso él tiene lo que va a hablar ahí. Entonces les pido el favor, a ver si yo encuentro aquí en el documento, creo que es a partir del numeral 12. Perfecto, sí señor, del numeral 12. Ley en el Nuevo Testamento según San Pablo. Por favor, léanlo, por favor, muchachos, los que no lo hayan leído. Léanlo. Yo he tratado de hacer un esfuerzo de resumir, porque esto es muy, muy amplio, muy denso, pero he tratado de resumirles porque no quiero abordar ya la doctrina social de la iglesia como tal hasta que no tengamos claro las implicaciones de la ley y del derecho. Porque es muy fácil hablar de derecho y no conocer deberes. Y en esta sociedad, peor. En esta sociedad, peor. Entonces, antes de conocer el grosso, mire que no hemos tocado todavía la doctrina social de la iglesia. Eso la va a tocar cuando hablemos del Concilio Vaticano II. Vamos a mirar un poquito la Gaudium et Spes, por eso la quería dejar un poquito al final. Y
lo que vamos a mirar en las conferencias episcopales, porque también es muy apropiado hablar de ese tema. Entonces, espero terminar porque no me falta esta parte, que les repito, ojalá lo lean a partir del capítulo del numeral 12. Pablo piensa, miren, piensen como Pablo. Pablo piensa como un legista judío, es un legislador. Entonces aquí hay que entrar un poquito en lo complejo de la ley. Que hagan de cuenta la nuestra. Hagan de cuenta la nuestra. Igualita, es que es igualita. Llena de una cantidad de códigos, llena de una cantidad de... Vamos a pensar como Pablo. ¿Y por qué Pablo llega al ejercicio que hace de considerar la ley a veces como maldita? Palabras textuales. Él lo va a decir, ¿no? La ley me recuerda más el pecado que la corrección. Tal cual hoy. Tal cual hoy. Cuando yo conozco la ley, como dicen nuestras abuelas, conocía la ley. Conocía la trampa. Perfecto. Echa la ley, echa la trampa. Mire, hijos, qué tristeza que eso sea así. Y que personas que se dicen, y lo hablo en el ámbito distrital, personas que se escuden y que quieran por ganar el beneplácito de una comunidad, se escuden en eso para satanizar lo que no deben satanizar y para no hacer que la ley cumpla con su firmeza, ¿cierto? Y con su disciplina, que para eso está. Entonces, vean ese capítulo 12, que sí, cualquier duda, pues la aclaramos en la próxima clase. Entonces, padre, una pregunta, señor. Padre. ¿De hoy en 8 días tenemos la evaluación? Sí, hijos, pues ustedes me habían propuesto mandarle las preguntas. Entonces, ¿sigue todavía esa propuesta vigente? Pues sí, padre. ¿Sí? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo en que sea así? Que yo mande las preguntas y cada uno me envíe las respuestas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El silencio otorga. Sí, señor. Sí, señor. Sí, padre, está bien. Sí, señor. Muy bien. Entonces, mire, yo... Los padres sobre el resumen que se nos están enviando, ¿cierto? Nos concentramos en eso, fundamentalmente. ¿Qué vamos a hacer, hijos? Entonces, creo que José Luis, hiciste un cuadro donde cada uno va construyendo. Por eso decía, no hay que olvidar la historia. Vamos construyendo, me recuerda el cuadrito, ¿cierto, José? Fuiste tú el que me lo mostraste, donde vamos haciendo un resumen de cada encíclica, ¿verdad? Sí, señor. Su propuesta programática, sus aportes a la parte cultural, a la parte económica, a la parte social, a la parte religiosa, y como sus presupuestos o sus sugerencias. Creo que es así, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Cada uno, una parte de la nota va a ser el avance que tengan sobre eso. Hemos visto cuántas encíclicas, más o menos 5, no estoy claro. Creo que sí, creo que 5 o 6 y una... 7. Hemos visto 7 exposiciones, padre. 7 exposiciones, de las cuales creo que hay una o 2 conferencias episcopales, me parece. Creo que la de Correcto. Río. La de Río y la de Puebla. Okay. Entonces. No, la de Río y Medellín. Medellín. Ok, perdón. Sí, Medellín, porque Puebla era hoy. Entonces, el cuadro tiene que incluirme hasta ahí. Cada uno. Ok. Porque individualmente. Entonces, parte de la evaluación es esa parte. Ese cuadro, así como nos lo propuso José, que me parece excelente. Esa es para que no nos alarguemos, no digamos, no echemos carretas, sino lo concreto. Y yo les envío el cuestionario sobre esta parte y más lo que ustedes han expuesto. El cuestionario. Yo hago unas preguntas y les pido que por favor no lo hagan en grupo, sino de manera individual. Lo responden. Preguntas. ¿De acuerdo? Y de pronto, no estoy diciendo que va a ser así, de pronto pues hago alguna pregunta de esas que envío a algunos en particular. De pronto.
Depende del tiempo, porque ven que el tiempo aquí es complicado cubrirlo, ya estamos un poquito rezagados. Entonces, eso sería para poder evaluar. Entonces hacemos, no sé si haya dudas, entonces, ¿la evaluación cuál es? El cuadro más las respuestas a las preguntas que voy a hacer. Yo las voy a enviar en lo posible para que estés pendiente, José, posiblemente viernes, posiblemente sábado. Porque si hemos leído, pues no es suficiente el tiempo para que las desarrolle. ¿Qué quiere decir eso? Que para el próximo sábado ya deben estar listas. Ojalá enviadas ya a mi correo. Pero no me quedó claro cuándo es Tampoco, el envío, no padre. entendí, padre. Okay, me perdí. Entonces, repito. El sistema de evaluación está claro, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a incluir? Entonces, yo envío las preguntas más tardar el viernes y ustedes tienen el viernes, el mismo viernes y parte del sábado para responderles. ¿Por qué lo envío para que si hemos leído, pues no nos vamos a demorar tanto en responderlas? No van a ser 20, 30 preguntas, van a ser preguntas muy concisas. Entonces, cuando tengan ese paquete listo, quiere decir que el sábado, por favor, el sábado me las envían. Envían el paquete. ¿Cuál es el paquete? El cuadro y las preguntas resueltas. Cada uno. ¿Sí? Ahora sí, Héctor. Sí, señor. Padre, una pregunta, pero no podría ser una excepción y viajamos un poquito antes de las preguntas. Lo que pasa es que yo trabajo, por ejemplo, anoche llegué aquí, esta mañana llegué a las 3 de la mañana. Y pues para mí trabajando en lo que yo trabajo es muy difícil ponerme a responder trabajando. Y si usted me las envía el viernes, pues me quedaría casi imposible responderlas en ese lapso de tiempo. Trasnocha, hijo. De hecho, está trasnochado. Ya estoy hablando con Héctor a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana estamos hablando los dos. Que venía a acostarme, a descansar. Bueno, entonces déjeme, porque es que mire, para mí es importante que le saquen tiempo, sobre todo, porque yo también, o sea, yo hubiera podido decirles, mire, lean tales libros. No, me tomé el trabajo de resumir, por eso les envío esos subsidios. Resumo, o sea, leo y resumo, para que les quede a ustedes lo esencial. Padre, una pregunta. Señor. ¿No es posible resolver de pronto el examen, digamos, en la primera media hora de la clase, la primera hora de la clase? Pues igual, como usted dice que son preguntas muy puntuales, nosotros ya hemos leído. Yo asumiría que en una hora en el tiempo de la clase podríamos dedicarle a eso, pues, digo, ¿no? No sé, es una propuesta. Es una opción, sí, hijo, es una opción. Lo que pasa es que no quería quitar tiempo. Digamos que si estuviéramos presencial, tendríamos que utilizar un tiempo para evaluar un examen. El tiempo aquí, como dicen en televisión, es muy, muy corto. Entonces, lo que no quiero es rezagar las exposiciones. Por eso les decía, mire, para mí es mejor que ustedes cada uno individualmente responda muy en conciencia las preguntas y como para no quemar tiempo, perdón la expresión, dentro de la clase virtual, es que ya me las envíen. Padre, pues para aprovechar el tiempo del sábado, pues si es posible enviarla el jueves. Que eso es una salida. Y sí, no señor. le quitamos tiempo al sábado. Y también ahí los que no nos queda tan fácil, pues nos da un poquito más de tiempo, especialmente a Marco. Entonces podría ser el jueves. Pero sería el jueves en la tarde, padre, para que en la noche tuviéramos tiempo, Marco y el resto, de poder trabajar las respuestas a las preguntas. 1. Y 2, habíamos convenido, padre, que las preguntas se hacían sobre los subsidios que usted nos había enviado y no sobre las encíclicas y demás. Entonces, pero me da a entender, no sé si fue que entendí mal, que las preguntas las va a hacer sobre el trabajo y ahí sí me preocupa porque es mucho más complejo el tema. Me da culpa, perdón. Listo, sí. Entonces solamente dejemos las preguntas únicamente a los subsidios que enviaron. Listo, padre. Sí, es diferente. Solamente el subsidio. Listo. Entonces, porque tienes razón, has hecho un juicio de razón muy elocuente.
y es que si ustedes me envían un resumen de las encíclicas, pues ¿para qué, para qué se las pregunto por evaluación? Entonces, como ya me envían un resumen, cada uno, un resumen de las encíclicas, ¿cierto? Entonces, José, no se le olvide compartirles el cuadrito para que tengamos unidad de forma de evaluar. ¿Sí, José? Lo tenemos. Eso, entonces eso. Entonces, tiene razón, Héctor, discúlpeme, tiene toda la razón. Entonces, solamente las preguntas van a versar sobre los subsidios, que es una, digámoslo así, es una... mirar si leyeron. Mirar si leyeron. Es un control de lectura, ahí. Algo así. De acuerdo. Es como un control de lectura. Entonces, por eso digo que no necesitan tanto tiempo. En un examen en presencial, ¿qué sería? 20 minutos, 15 minutos para Marco. Son 20 minutos, 15 minutos que se va a demorar. Si ya leyó los subsidios, pues no se va a demorar no 1 hora ni 2 horas contestando. Se va a demorar 15 minutos, 20 minutos, ¿cierto? Cada noche, antes de dormir, va leyendo 2 hojitas o 3 paginitas, porque por eso digo, traté de hacer un compendio, no un resumen, un compendio de toda el axioma y la propuesta de la doctrina social frente a 3 temas fundamentales: la doctrina, la ley y el derecho. Desde la parte ética o civil y desde la parte confesional o moral. Listo, entonces creo que así quedamos claros. Sí, padre. Sí. Padre Carlos, una última pregunta. Muchas gracias. Las exposiciones que estaban para el día de hoy, ¿para cuándo las retomamos, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Entonces teníamos pendiente la de José Luis, tenemos pendiente la de la Conferencia Episcopal de Puebla y la encíclica Laborem Exercens, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, la idea es que yo hago la introducción de este tema que me falta para la próxima encuentro y arrancamos con Gaudium et Spes. ¿Sí? Pasamos a Conferencia Episcopal de Puebla y Laborem Exercens. Vamos a ver, esas son las que están presupuestadas para el próximo sábado, en ese orden. Entonces, la que no alcance, pues le pido disculpas si no alcanzamos y la dejamos para el siguiente sábado. Tenemos, digamos que unos días que no están asignados, es posible que nos alcancen para que no nos colguemos tanto. Bueno, no sé, ¿hay más preguntas, hijos, por favor? Entonces quedamos esperando las preguntas el jueves en la tarde, padre. Sí, señor, si Dios Gracias, quiere. padre. Muchas gracias. Como le digo, no se preocupe, no son preguntas largas, son preguntas conceptuales. Si leyeron los subsidios, entonces las pueden resolver, pero digamos que es un control de lectura, como lo decías tú, Héctor, para poder tener una sustancia básica para la Secretaría Académica de que estamos evaluando el discurso de la clase. Listo, hijitos, entonces no los molesto más. Gracias, padre. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Cuídense mucho. Buenas tardes, padre. Chao. Chao.